Bueno, ya estamos grabando. Sí pueden ver correctamente, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a la presentación de mi examen predoctoral basado en la tesis Algoritmo para determinar la complejidad de imágenes aplicado a segmentación. Esta tesis es dirigida por el doctor Mario Ignacio Chacón Murguía. Bueno, a continuación, a lo largo de esta presentación, pues me voy a ir de acuerdo con el desarrollo de la investigación en este tiempo del estudio del doctorado, por lo que voy a empezar primero explicando qué es el tema principal que se está trabajando, que es la complejidad de imagen. Luego voy a explicar un análisis que se hizo sobre la subjetividad de la complejidad de imagen y el criterio humano, posteriormente seguir con un sistema difuso y una red neuronal que se propusieron para determinar la complejidad de imagen. Y por último, voy a terminar con 4 aplicaciones que se han propuesto sobre la complejidad de imagen. La primera se basa en la complejidad de imagen en el entrenamiento de las redes neuronales convolucionales, la determinación del número de clústeres en los algoritmos de segmentación, la relación que existe entre el número de superpíxeles y la complejidad de imagen para la segmentación, y por último, la complejidad de imagen para la interpretación de métricas de la segmentación de imágenes. Bueno, primero que nada, lo que hemos estado trabajando en esta investigación pues, es sobre la complejidad de imagen, bajo el concepto que definen en Snodgrass y Van der Waals, que definen la complejidad de imagen como la cantidad de detalles o qué tan intrincado es el entorno que se percibe mediante el sentido de la vista. En este caso, a la izquierda, bajo este concepto, podemos ver una imagen simple, porque no tiene una alta cantidad de detalles o objetos que interactúen con ella. Y a la derecha pongo un ejemplo de una imagen compleja bajo este concepto, que es una imagen que tiene una gran cantidad de detalles o cosas que, que se alcanzan a notar que pueden ser de importancia. Em, Primero que nada, a lo primero que se realizó fue una clasificación general de los métodos para determinar la complejidad de imagen, que fue un análisis del estado del arte, el cual consistió en analizar todos los métodos existentes para determinar la complejidad de imágenes en la literatura, los cuales fueron divididos por un enfoque computacional y un enfoque humano. Aquellos basados en enfoque computacional eran los que predeterminaban la complejidad de imagen mediante la información de los bordes, la información del color e intensidad, el grado de compresión de las imágenes o una combinación de ciertos tipos de métricas computacionales para poder determinar la complejidad. Y en el caso del enfoque humano, pues se analizaron la parte del criterio humano, cómo las personas especifican la complejidad de las imágenes basados en escalas o alguna otra manera. Y la reacción humana, cuál es la reacción de, por ejemplo, el movimiento ocular al presentárseles imágenes con diferentes grados de complejidad. Ok, una vez que se tenía este análisis del estado del arte, se procedió a encontrar bases de datos que tuvieran imágenes con diferentes grados de complejidad y que tuvieran un valor subjetivo cada una de las imágenes. La primera base de datos es la base de datos RSVL, que tiene un total de 98 imágenes, y es definida en este caso como B. Son imágenes de entornos naturales la complejidad de estas fue realizada mediante un experimento por escalas, donde los humanos tenían que determinar cuál era la complejidad de imagen de acuerdo a un rango de 0 a 1. En este caso, como el ser humano es muy propenso a la falla por escala, se realizó un análisis para saber si la determinación de la complejidad de imagen que ellos estaban ofreciendo era correcta de acuerdo con el concepto que se estaba manejando. Entonces, lo que se hizo fue un análisis de correlación de cada uno de los sujetos de pruebas con la media de todos los sujetos de la base de datos. Y aquellos sujetos que estaban trabajando bajo otro concepto de complejidad, fueron descartados para no mermar así el valor de complejidad que se tiene de cada una de las imágenes. Fueron descartados por medio de un umbral de correlación para poder así tener una complejidad de imagen más robusta. Además de que fueron descartados algunos sujetos de la base que evaluaron la base de datos, también se descartaron algunas de las evaluaciones que proponían, ya que fueran consideradas como valores atípicos de las complejidades, y lo que no queríamos es que que la complejidad estuviera basada en un concepto que no maneja la media de los sujetos. Entonces, por medio de un criterio similar al criterio de Chauvenet, se descartaron las muestras que desviaban más de 2 desviaciones estándar de la media para tener una información de complejidad más concreta. La otra base de datos estudiada en estos trabajos fue la base de datos Saboyas. En este caso es una base de datos más completa que tiene 7 categorías de imágenes diferentes donde se hicieron estudios de la complejidad de imagen. El, el,
El experimento anterior de descartar sujetos no se dio, ya que esta base de datos está realizada de una manera más robusta por medio de comparación por pares. Aquí los sujetos no tenían que especificar cuál era la complejidad de las imágenes en una escala de 0 a 1, sino que por medio de un método de completación de matriz y comparación por pares se pudo estimar la complejidad de las imágenes. A las personas solo se les preguntaba cuál de dos imágenes presentes era más compleja, y de esa manera se pudo estimar la complejidad de las imágenes en un rango de 0 a 1. Ok. Una vez analizadas las bases de datos, se procedió a proponer dos sistemas para la determinación de la complejidad de imagen. Uno es un sistema basado en lógica difusa y otro en red neuronal. Estos sistemas fueron propuestos de acuerdo a que realizan procesamientos similares a como lo hace el humano y toman las decisiones de una manera similar. Y en el caso de la complejidad de imagen, al tratarse de una métrica subjetiva, pues era lo que se requería, ¿verdad? Algo que pudiera procesar la información vaga o ambigua como lo hacemos nosotros. En este caso, los dos algoritmos siguen un esquema general de reconocimiento de patrones, donde se inicia con la normalización de los datos. A estos datos se le extraen, se analizan y se les preprocesan las características, y después alimentan a un sistema difuso y a una red neuronal artificial, cada uno independientemente. Ok, la normalización consistió en que todas las imágenes tuvieran aproximadamente la misma cantidad de píxeles en ellas, pero conservando su relación de aspecto. Esto es porque, de acuerdo con un trabajo de un compañero del laboratorio de complejidad de imagen, se encontró que la resolución de las imágenes afecta la manera en la que se determina la complejidad computacionalmente. Ok, pasando con la parte de las características, lo primero que fue la extracción de las características de las imágenes, las cuales fueron extraídas las más utilizadas, las utilizadas en la literatura para poder predecir la complejidad de imagen, las cuales corresponden al contraste de la imagen, una medida del contraste, una medida de la correlación, la energía de la imagen, la homogeneidad de la matriz de concurrencia de escala de grises, estas cuatro características, el factor de frecuencia de la imagen, la densidad de bordes, un factor de compresión de las imágenes en el formato JPG, el número de regiones obtenidas por el algoritmo Min-Shift, y luego fue la característica de correlación, el número de colores de la imagen RGB con una resolución de 8 bits, y por último la armonía de colores. Estas características se analizaron, es un análisis de correlación de cada una de las características con cada una de las categorías de la base de datos para ver cómo se correlacionaban con la complejidad del criterio humano. Entonces, se encontró que todas las características se correlacionan de cierta manera, ya sea inversa o directamente, con el criterio humano. Entonces, por lo que se decidió, en este caso, em, para no descartar ninguna de ellas, porque así como unas son muy buenas para determinar cierto tipo de categorías de imagen, otras ayudan a determinar otro tipo de categorías de imagen, una combinación de todas las características, eh, pero no utilizarlas todas de forma pura para no saturar las entradas del sistema de difusión neuronal artificial y poder tener un exceso de procesamiento. Entonces, lo primero que se hizo con estas características, pues, fue normalizarlas con un valor de 0 a 1. Una vez que se tenían normalizadas las características, se utilizó el análisis de componentes principales para obtener aquellas componentes de los datos que eran más discriminantes para cada uno de los datos. Una vez teniendo las entradas de los sistemas, que serían las cuatro primeras componentes principales de estas 11 características, se propuso primeramente un sistema difuso de tipo subgeno para determinar la complejidad de imagen. Este subgeno es alimentado por las primeras cuatro componentes principales como variables lingüísticas, y las primeras dos con 5 valores difusos, y las últimas dos con 4 valores difusos. La finalidad de darle 5 y 4 es para darle un poco más de resolución a las primeras dos componentes principales, que antemano se sabe que son más discriminantes que las otras dos. Los valores difusos fueron determinados por medio del algoritmo K-means, donde se buscaron un número de centroides igual al número de valores difusos, y poder determinar cómo se variaban los valores difusos en cada una de las entradas lingüísticas. El tipo de las reglas es de if-then, ah, con un operador AND, en donde que serían las reglas como las que se utilizan en el tipo subgeno, y en este caso la salida pues sería YN. Solo se seleccionaron aquellas reglas, de todas las combinaciones posibles de reglas, solo se seleccionaron aquellas que eran por lo menos activadas una vez de acuerdo con las entradas de las componentes principales. La salida de cada una de las reglas se determinó mediante el promedio de las imágenes que disparan esa regla, ¿verdad? Entonces,
Ese valor pues, fue tomado para proponer la salida de la regla de acuerdo con una proximidad a uno de los centroides más cercanos de todo el rango de complejidad de imagen dividido en 10 grupos por medio del algoritmo K-means nuevamente. Y por último, la complejidad de imagen se estimaba por medio de la salida de un sistema difuso de tipo subgeno, donde era la sumatoria perdón, un promedio ponderado de todas las salidas de las reglas. Omega en este caso es el peso generado por el antecedente de la regla. Los resultados de este sistema difuso fueron probados solamente en la base de datos RSIBL, ya que la base de datos Saboyas todavía no era publicada cuando este trabajo fue publicado en el Congreso Internacional de Lógica Difusa. Entonces, este método para determinar la complejidad de imagen se validó por el método de validación cruzada, donde tenemos siete conjuntos de entrenamiento y validación, obteniendo una media en el entrenamiento de 0.84 y una media en la validación de 0.85, con diferente número de reglas para cada uno de los casos que se presentaron de entrenamiento y validación. En el caso de la red neuronal artificial sigue un esquema similar, pero en vez de ser procesados por medio de un sistema difuso, en este caso son determinados por medio de una red neuronal artificial, en las cuales se realizó un experimento para determinar el número de neuronas en la capa oculta necesarias para poder dar una buena correlación con el criterio humano, el cual fue determinado en 28, el que dio el mejor resultado en este caso, para la estimación de la complejidad de imagen. Y en el caso de la salida de la red neuronal, pues lo que tenemos es una salida directa de lo que es en método de regresión, lo que es la complejidad de la imagen. Este método tuvo resultados superiores al método difuso, donde en la media del entrenamiento, por la misma evaluación de validación cruzada, se obtuvo una media de 0.85 y en la validación una media de 0.87 de correlación con el criterio humano. En este caso sí se fue evaluado en la base de datos Saboyas por cuestiones de ampliar la aplicación del método, donde se encontró que mediante el método de cross-validation tenemos diferentes desempeños de acuerdo con la categoría de las imágenes. La categoría donde se obtuvo el desempeño más bajo fue la categoría de objetos de la base de datos Saboyas. Esta categoría es la que tiende más a la subjetividad de la complejidad de imagen, ya que son imágenes muy saturadas de cosas y de entornos reales. En el caso de la categoría de suprematismo fue donde se obtuvo el más alto desempeño, con una correlación de 0.599 contra el criterio humano, ya que esta es una categoría relativamente fácil de determinar la complejidad, ya que son figuras geométricas. Entonces, comúnmente entre las personas veían más figuras geométricas, aumentaba la complejidad de las imágenes. Ok, estos métodos fueron comparados con el estado del arte para determinar la complejidad de imagen. En este caso tenemos una tabla donde ponemos el modelo, en la manera en la que reportan su desempeño, el número de imágenes contra la que se probaron, la base de datos donde se probó y si la base de datos era pública o no. El método propuesto, bueno, los primeros métodos, con excepción de los últimos tres, están ordenados en orden ascendente, basándose en la correlación que tienen con el criterio humano. Los últimos tres métodos no se evaluaban en términos de correlación, solo decían si eran consistentes o correlacionados con el criterio humano, por eso no se podía hacer una comparación directa. En nuestro caso, el método propuesto basado en redes neuronales, que fue el que dio el valor más alto, con un 0.84 de correlación, se probó en 1518 imágenes de las bases de datos RS y Saboyas, y si era una base de datos pública. El sistema difuso quedó un poquito más arriba en correlación porque todavía no fue probado con la base de datos Saboyas. Todavía tenemos pendiente esa parte. Los otros algoritmos que quedan por encima de nuestro método, como un 0.91, 0.95 de correlación, también se prueban en muchas imágenes. Sin embargo, las imágenes solo son patrones de imágenes en blanco y negro, las cuales no están públicamente disponibles. De los autores de la base de datos Saboyas que estiman la complejidad de imagen por medio de una red neuronal convolucional, obtienen solamente un 0.71 de correlación con el criterio humano en su base de datos. Y también hacen un análisis de cada una de las características, donde cada una de las características simple obtiene nada más hasta máximo un 0.6 de correlación con el criterio humano al estimar la complejidad de imagen. Una vez que se tenía la complejidad de imagen, se buscaron aplicaciones para darles una utilidad a este concepto.
La primera aplicación fue basada en la complejidad de imagen para el entrenamiento de las redes neuronales convolucionales. ¿Por qué en las redes neuronales convolucionales y por qué en el entrenamiento de una red de reconocimiento de objetos? Porque las redes de reconocimiento de objetos y el objetivo de la tesis era aplicar un algoritmo de segmentación. Si vemos aquí un esquema básico de un algoritmo de segmentación semántica, la primera parte corresponde a un codificador. Si bien no es una red de reconocimiento de objetos, pero su estructura fue diseñada por medio de un entrenamiento para reconocimiento de objetos, lo único que le hace falta es una capa de clasificación para la etapa de clasificación para poder definir cuál es cada uno de los objetos de la imagen. Entonces, la idea que se tenía en esto es que si ponderamos el factor de impacto de cada una de las imágenes de acuerdo a la complejidad en el entrenamiento de las NNs, vamos a mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Qué es esto? Ponderar el paso que tienen el cambio los pesos de acuerdo al vector del gradiente con la complejidad de imagen. Es decir, las imágenes simples que normalmente tienden a tener información más pura, no tienen tanta información basura como lo son las imágenes como complejas, deberían de enseñarle más a las redes neuronales que lo que son las imágenes complejas. Muestro aquí el diagrama de entrenamiento de una red neuronal convolucional típica. En este caso, lo que quiero concentrarme es un entrenamiento por mini lotes y lo que se calcula para el impacto de cada una de las imágenes sería la función de pérdida entre la salida y la salida deseada. Esta es calculada antes de alimentar el optimizador por medio de un promedio de las pérdidas que se obtuvieron. No se puede modificar el factor de impacto por cada una de las imágenes porque el entrenamiento común es por mini lotes, el factor de aprendizaje, perdón, y el factor de aprendizaje actúa sobre el lote completo, no sobre cada una de las imágenes. La función de pérdida es la que actúa sobre cada una de las imágenes. Entonces aquí ahí damos el problema de lo que es el entrenamiento de una neurona simple. El entrenamiento de una neurona simple a la izquierda es sin mini lotes y es una imagen por imagen y el de la derecha es por mini lotes. En este caso, el entrenamiento de la neurona, la actualización de los pesos, se da calculando el error de la función de costos de una sola imagen. Y cuando se trata de minilotes, el error es calculado a través del promedio de la función de costos de cada una, de cómo estaba cada una de las imágenes clasificadas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Necesitamos ahora ponderar qué tanto error hay de cada una de las métricas de acuerdo de la complejidad. Entonces, ¿por qué una imagen simple y una imagen compleja deberían de enseñarle a la red en la misma magnitud? Pues no estamos en lo mismo, ¿verdad? La imagen simple normalmente tiene al objeto más en su pureza que la imagen compleja tiene muchos elementos que merman el aprendizaje. Entonces, eso es con las diferentes clases de las bases de datos. Para tomar en cuenta qué tanto van a contribuir cada una de las imágenes de la base de datos en el entrenamiento, se planeó hacerlo de acuerdo a su distribución de complejidad, donde el parámetro de aprendizaje, que es determinado aquí por C minúscula, es igual a la complejidad de imagen dividido entre la imagen de menor complejidad de la base de datos y sacar su inversa. En este caso, las imágenes más simples de la base de datos van a enseñar con un factor de 1, que es el factor máximo, y conforme incrementa la complejidad de las imágenes van a disminuir el factor de impacto en el aprendizaje. En este caso, la clase limón, donde tenemos un limón, solamente impactaría con un factor de 1 y un árbol de limones que la complejidad aumenta demasiado como para lo simple que puede ser un limón, ya sería mucho menor el impacto que tiene el entrenamiento de las redes neuronales. Entonces este parámetro se multiplica por la función de pérdida para ponderarla. ¿Qué quiere decir? Que entre más compleja sea la imagen, quiere decir que hay más duda en la función de pérdida, si estamos mal o no muy mal. Entonces el ajuste del peso va a ser más pequeño que cuando se trata de una imagen simple. Cuando se trata del entrenamiento por minilotes, pues el factor de complejidad, en caso K es cada una de las imágenes del minilote hasta M, es pondera la función de pérdidas. El efecto que se obtiene en el caso de la izquierda tenemos un entrenamiento sin minilotes y el de la derecha por minilotes, que se obtiene una ponderación del cambio de los pesos en cierta dirección, ponderada de acuerdo a la complejidad de imagen. Entre más simple sea la imagen, hay más cambio que las imágenes complejas. Y en el caso de la derecha es el caso de los minilotes. El promedio de todas las imágenes, cómo son sus factores de impacto por de acuerdo con la complejidad, hacen que el vector cambie en diferente magnitud. El resultado que se obtuvo esto fue un efecto de regularización donde se disminuye la brecha del entrenamiento. Aquí podemos ver la precisión del entrenamiento sin utilizar la complejidad de imagen, entrenamiento y validación en las dos gráficas de arriba, y la precisión y la pérdida en el entrenamiento, utilizando entrenamiento y validación dentro del proceso de aprendizaje utilizando la complejidad de imagen. Esta brecha de sobreajuste donde la red memoriza los datos
de entrenamiento se evita en el caso de cuando se utiliza la complejidad de imagen. ¿Por qué? Porque las imágenes no están aprendiendo mucho de la basura de las imágenes. Eh, por más que se estuvo trabajando esto y fue mucho el tiempo que se estuvo tratando de hacer para que este método obtuviera mejores resultados y además de que el costo computacional para este tipo de redes era excesivamente alto, entonces decidimos dejarlo un poco de lado para continuar con otra aplicación que tuviera un mayor impacto o dentro del área de segmentación de imágenes, que por eso ahora vamos a pasar a la determinación del número de clústeres en los algoritmos de segmentación de imágenes. La segmentación de imágenes, pues es el proceso de dividir las imágenes en regiones. Entonces, ¿qué es lo que, en donde pudimos ver que podíamos impactar con la complejidad de imagen en este algoritmo? Pues es en el número de clústeres que estamos necesitando para segmentar cada una de las imágenes correctamente. ¿Por qué una imagen simple como es esta del águila, la imagen más simple de la base de datos, contra una imagen compleja van a necesitar el mismo número de clústeres para ser segmentadas? Esa es la base que tenemos. Entonces, pensamos que el desempeño de los algoritmos va a ser mejor si utilizamos un número de clústeres adecuadamente estimado por la complejidad de imagen. Sabemos de antemano que existen diversos métodos para determinar el número de clústeres en los algoritmos de clustering, mas no son aplicados siempre en los algoritmos de segmentación por diversas cuestiones como de que no toman en cuenta la información espacial de las imágenes o tienen un procesamiento excesivo cuando se trata de trabajar con imágenes por la alta cantidad de datos que son representados por píxeles. Entonces, la hipótesis de este trabajo se basa en que el número de clústeres necesario para segmentar cada una de las imágenes puede ser determinado mediante su complejidad, mejorando la calidad de la segmentación. ¿Qué es lo que esperamos? Que un desempeño utilizando AC, el número de clústeres, como un CO, que es el número de clústeres óptimo determinado por algún algoritmo, sea mayor que el desempeño utilizando C con un número de clústeres fijo. En este caso, el número de clústeres óptimos fue analizado por 4 algoritmos diferentes. El que está remarcado en rojo es el que nosotros proponemos, que es ACNEIC, Automatic Cluster Number Estimation by Image Complexity. Y los otros 3 algoritmos son propuestos por un framework para determinar el número de clústeres automáticamente. En el caso de CF fue utilizado el número de clústeres fijo, fue comparado de 2 a 10. ¿Por qué de 2 a 10? 2 es el mínimo de clústeres necesarios para poder segmentar una imagen. No podemos tener una imagen con una sola región segmentada. Y en el caso de C, hasta 10, porque a partir de 10 ya se obtenían abajo de 10 se obtenían buenos resultados y a partir de 10 sigue un procesamiento excesivo por parte de los algoritmos de segmentación. ¿Cómo se interpretó esto en la relación de la complejidad de imágenes con el número de clústeres necesarios para segmentar una imagen en términos de la métrica PRI, que es tomada normalmente como la precisión que tienen los algoritmos de segmentación y es la métrica que se ha tomado como principalmente? ¿Qué quiere decir esta gráfica? Es una correlación que existe entre la cantidad de perdón, la complejidad de las imágenes ordenadas ascendentemente con el número de clústeres necesarios para segmentar cada una de las imágenes. Cada una de las imágenes fue segmentada utilizando un número de clústeres de 2 a 10 y se muestra su PRI de manera vertical, normalizado para poder resaltar cuál es su mejor resultado. En este caso podemos observar que para 2 y 3, que es un número de clústeres bajo, solo se obtienen buenos resultados con las imágenes simples. Como se incrementa la complejidad de la imagen, los buenos resultados empiezan a desaparecer. Para las imágenes simples, que son este rango de aquí, más o menos aproximadamente 30 imágenes, conforme se incrementa el valor de C, o sea, las imágenes simples segmentadas con número de clústeres altos dejan de tener buen desempeño. Y en este caso, el último cuadrante de la imagen, el cuarto cuadrante, esta parte de aquí, podemos ver la concentración de muchos PRI máximos, que se pueden ver un poco ruidosas la gráfica. Sin embargo, esto está dado debido a la distribución de complejidad de la base de datos, donde tiende a tener imágenes de alta complejidad esta base de datos. Son muy pocas las imágenes que tenemos de baja complejidad, por eso podemos alcanzar a ver nada más un pequeño efecto de utilizar un número de clústeres bajo en esta base de datos. Ok, para este método, para determinar el número de clústeres por medio de la complejidad de imágenes, pues se analizó la cantidad de imágenes, en este caso, que necesitaban su número máximo, donde daban su mayor desempeño utilizando cierto valor de número de clústeres. En este caso, se analizaron un histograma de donde se entrega el mejor desempeño de acuerdo con el número de clúster y se propusieron límites de complejidad, dividiendo la complejidad en una resolución de 280 imágenes
imágenes y proponiendo un paso para cambiar cada uno de los límites. ¿Qué quiere decir estos límites de complejidad? Que de acuerdo con la complejidad de las imágenes se va a elegir si tenemos 2, 3, 4, 5, hasta 10 clústeres de acuerdo a unos límites dentro de la complejidad de imagen. Estos límites son los que se obtuvieron para esta base de datos en el conjunto de entrenamiento. Fueron seleccionadas de la siguiente manera. Si nosotros aplicamos el algoritmo, cada una de las imágenes va a seguir este camino que tenemos aquí por rangos azules. Fueron el número de clúster que fue seleccionado para cada una de las imágenes de acuerdo con su rango de con su complejidad de imagen, y se pueden observar que los valores de PRI que normalmente se tomaban pues eran valores altos de PRI para el desempeño de estas imágenes. ¿Qué resultados se obtuvieron a partir de este método? Pues primero que nada, fue superior en términos de la métrica de precisión PRI a los otros 3 métodos del estado del arte, que son estos naranja, amarillo y morado, los que están en el medio. El verde es el utilizado número de clústeres fijo. Aquí podemos observar claramente que el número de clústeres fijo es mejor que los otros métodos de la literatura. Estos métodos de la literatura, ¿por qué en su artículo dicen que son mejores que utilizar número de clústeres fijo? Porque ellos limitaron el uso de número de clústeres fijo de 2 a 6, no le extendieron como nosotros a 2 a 10, y sus algoritmos podían determinar más de este rango de número de clústeres. Entonces no era una competencia justa porque los rangos donde se determinaba el valor de C eran diferentes. Al evaluar el número de clústeres fijo de los algoritmos, empezamos a obtener mejores resultados que los que tenían ellos. En el caso de nuestro método ACNEI, que es el azul, en todos los casos está por encima de utilizar el número de clústeres fijos y la competencia. Nada más en el último de los casos tenemos un empate con utilizar el número de clústeres fijos. No hubo una mejora, pero tampoco fue no empeoramos el resultado utilizando el número de clústeres fijo. Aquí podríamos decirnos, ok, estás elevando de .75 a .76 y tu meta de PRI máximo pues es .1. Entonces te faltan 25, ahora te faltan 24. Es muy poco el porcentaje de mejora, pero no se tiene que ver de esta manera. El máximo PRI para por ejemplo, el algoritmo SFFCM es de 0.8, seleccionando manualmente el mejor número de clústeres. Entonces quiere decir que el algoritmo no da más de 0.8. Entonces, más bien lo que tenemos que ver es que nos faltaban 5 puntos y ahora solo nos faltan 4 para poder seleccionar perfectamente el número de clústeres óptimo para cada uno de los algoritmos. Por eso los resultados se presentan en términos de correlación con el valor, con este valor de C, donde se obtiene el máximo PRI para cada una de las imágenes. La competencia SLIC, LSC y MMGR adaptivos son los que están remarcados en grises, donde la máxima correlación que obtiene la competencia es de 0.21 contra la selección manual de número de clústeres. Y en nuestro caso, nuestro método, la máxima correlación es en 0.41 y la mínima correlación que obtenemos es incluso mayor que la que ellos tienen como máxima, teniendo un 0.34. Quiere decir que tenemos una correlación de 0.31 al tratar de simular la selección óptima del número de clústeres donde se obtienen los máximos PRIs. Entonces, esta fue la justificación de este artículo. El artículo ya se escribió, se envió a revisión a la revista de IEEE Transactions on Fuzzy System, ya se revisó por parte de todos los revisores y se devolvió al editor y está actualmente en espera de decisión de la aceptación. El número de superpíxeles y la complejidad de imagen para segmentación fue otra aplicación que se propuso y se las mostré en el comité pasado. ¿Qué teníamos aquí? Queríamos obtener al principio, de acuerdo, ya que había funcionado bien el método anterior, ver si la relación que existe entre el número de superpíxeles necesarios para segmentar una imagen por medio de algoritmos de segmentación difusa que utiliza número de superpíxeles era la adecuada, determinar esta cantidad de superpíxeles adecuado para poder obtener una segmentación de calidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ok, lo que estamos buscando es K, el valor de superpíxeles, perdón, estamos buscando J, el número de superpíxeles adecuados para poder segmentar cada una de las imágenes. Ok, a continuación se presentó el siguiente problema, donde nuestro problema era encontrar una cantidad muy baja determinar una cantidad muy baja de superpíxeles para imágenes complejas y que no íbamos a poder tener en cuenta todos los detalles de la imagen al segmentarla, o determinar una cantidad muy alta de superpíxeles en imágenes simples que iban a repercutir en el sobreprocesamiento. Entonces lo que estamos buscando es un valor de J óptimo, tal que el valor de J que nos dé nuestro máximo desempeño
esté cerca de cierta tolerancia uno con el otro, ¿verdad? Entonces, determinar el valor de superpíxeles óptimo para segmentar una imagen era el propósito de esta investigación. La pregunta de investigación, pues, decía si la complejidad de imagen nos puede ayudar para poder determinar este número de superpíxeles adecuados para segmentar cada una de las imágenes y obtener un mejor desempeño en términos de la métrica PRI y las otras métricas para hacer la segmentación. Buscar esa relación. Las hipótesis que se generaron fueron las siguientes: una baja complejidad y un bajo número de superpíxeles no debería haber problema y deberíamos de tener un buen valor de precisión en términos de la métrica PRI. El caso 2 nos decía que una alta complejidad y un alto número de superpíxeles nos debería de dar un alto valor de PRI. Y por último, la baja complejidad y el alto número de superpíxeles nos debería de dar un alto valor de PRI porque en realidad estamos tomando en cuenta todos los detalles de las imágenes, pero iba a repercutir en costo computacional adicional innecesario. Y por último, el caso 4 es el en donde la alta complejidad y bajo número de superpíxeles, como no íbamos a tener una cantidad suficiente de superpíxeles para poder representar la imagen, íbamos a tener un bajo costo de PRI. Se presentó que se iba a realizar un experimento, ya se tenían todas las combinaciones posibles para hacer la evaluación y no tardar en el procesamiento de las imágenes. Para todos los algoritmos de superpíxeles se segmentaron las imágenes utilizando un número de superpíxeles de 50 hasta 500, con número de clústeres de 2 hasta 10 y en todas las métricas de evaluación. Sin embargo, se estuvieron analizando de diferentes maneras los datos y nunca existió una correlación entre los superpíxeles y la complejidad de imagen que nos diera un buen desempeño. En este caso, ¿qué procedimos? A analizar casos específicos de las imágenes para ver cómo se comportaba la métrica, en este caso la métrica de observación, la métrica de PRI, ¿verdad? En este caso podemos observar a la izquierda una sobresegmentación de la imagen, que es en este caso aquí donde podemos ver cómo las personas pues, pueden ser más o menos ahí identificadas y haciendo una sobresegmentación correcta, pero pues tiene demasiadas regiones, ¿verdad? En el caso cuando se utiliza un número bajo de superpíxeles y se segmentó la imagen por medio del algoritmo de segmentación, podemos observar que la métrica de PRI no castiga la baja segmentación. En este caso, en esta imagen tenemos un PRI de 0.8 y en esta imagen tenemos un PRI de 0.83. Entonces, comenzamos a decir, ok, qué es lo que está haciendo cada una de las métricas? ¿Qué es lo que se propone? Y pasamos a la siguiente etapa. Esta parte nos condujo a hacer un análisis de la interpretación de cada una de las métricas, porque lo habíamos hecho conforme al estado del arte. Como el estado del arte se compara y presenta sus resultados en los algoritmos de segmentación. Y nos entró la duda de la pregunta, ¿qué es una segmentación correcta? Ok, ¿qué es una segmentación correcta? Según investigadores la han definido, algunos la definen, que no se puede saber qué es una segmentación correcta porque es de acuerdo a la subjetividad del criterio humano. Sin embargo, puede ser como es utilizada para procesamientos posteriores, la segmentación de imágenes no se queda en sí nada más en la mera segmentación, sino que se utiliza en algoritmos posteriores. Solo se podría saber si es una segmentación correcta cuando da buenos resultados para cierta tarea específica. Entonces, algunos esfuerzos por evaluar la segmentación de imágenes como una tarea pura, porque tiene propiedades intrínsecas muy interesantes, fue dar otra respuesta a esto. Es aquella que tiene una correlación considerable, una considerable consistencia con diferentes segmentaciones humanas. Entonces, por eso existen estas métricas, porque se quiere buscar que tengan una consistencia considerable con diferentes segmentaciones humanas. Entonces, ¿a qué se procedió? Ok, a analizar cada una de las métricas. ¿Qué nos dice el índice RAM probabilístico PRI, que normalmente evalúa la precisión? Este trabaja por medio de la comparación entre elementos pares de los clustering. La variación de la información mide la distancia entre dos segmentaciones en términos de su promedio de entropía condicional. El error de consistencia global mide el grado en que una segmentación puede verse como un refinamiento de la otra. Pensada esta métrica específicamente para evaluar los detalles, para no castigar la granularidad de las segmentaciones, porque el humano tiende a segmentar en diferentes grados de detalle. Y el error de desplazamiento de fronteras, ¿qué tan desviadas están las fronteras que encontramos en nuestra imagen segmentada contra un gran truth de un humano, contra una segmentación humana? En este caso, cada una de las métricas tiene sus ventajas y desventajas. Perdón. En el caso del PRI, castiga la sobresegmentación, como lo vimos anteriormente, y no castiga la baja segmentación. Y además tiene un bajo rango dinámico. Es muy difícil
que el algoritmo pueda diferenciar entre dos imágenes que están segmentadas correcta o incorrectamente, y tiende en casos particulares a casos degenerados. ¿Qué se entiende por casos degenerados? Que a una salida que no tiene una entrada muy buena de antemano, nosotros como humanos podemos saber que no es una entrada buena, puede dar valores muy altos. La variación de la información castiga mucho la sobresegmentación y se pierde su significado perceptual cuando se compara contra diversos grand truths, como es la tarea de la segmentación de imágenes. El error de consistencia global tiene la ventaja de que castiga la baja segmentación y no castiga el refinamiento, que es un comportamiento según como lo hacen los humanos. Sin embargo, carece de significado perceptual cuando la imagen es segmentada mediante una etiqueta diferente por píxel o si la segmentación consiste en una sola región. Este tipo de error sería cero si tenemos cualquiera de estos dos de los casos. Y el error de desplazamientos de fronteras tiene propiedades muy interesantes, donde que se castiga la baja segmentación y sí podemos identificarla, su significado perceptual. Pues, sin embargo, tiene sesgos a la sobresegmentación, no la castiga tanto, y la cantidad de píxeles afecta el límite superior de la métrica. Las imágenes de la base de datos tienen una misma cantidad de píxeles, entonces no tenemos un problema por una misma resolución, perdón. Bueno, cantidad de píxeles, nada más que en horizontal o vertical, pero no tenemos problemas en la base de datos, pero pues puede ser un problema de la métrica. ¿Qué se hizo con estas métricas? Se analizaron las tendencias humanas, porque queremos contestar la pregunta de qué es una segmentación correcta. Entonces, una segmentación correcta nosotros la pondríamos, pues una segmentación similar a lo que la hace un humano. Entonces, de acuerdo con estas métricas, ¿qué es una segmentación correcta? Ok, pues es una segmentación que se parece al humano, ¿verdad? Como no podemos compararlo, estar con imágenes comparando visualmente, el esfuerzo por proponer métricas de evaluación pues se ha realizado para poder observar la consistencia desde diferentes puntos de vista hacia cuál es una evaluación consistente contra el criterio humano. Entonces, en este análisis se evalúan los grand truths de cada una de las imágenes con las diferentes métricas para observar cómo es la variación de los humanos. Esta imagen era un poco más ruidosa, pero lo que queremos observar aquí son tendencias. Tendencias de acuerdo por la complejidad de imagen, en este caso ordenada ascendentemente. ¿Qué quiere decir? Que la imagen más simple tiene, entre humanos, hay un mejor PRI, y conforme se va aumentando la complejidad de las imágenes, entre humanos se va obteniendo un valor de PRI más bajo. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo segmentar una imagen compleja que una imagen simple. El algoritmo debería estar más permitido en errores al segmentar las imágenes complejas que las simples. Pasa lo mismo con las otras tres métricas que son errores. En la primera es precisión, las otras tres son errores. Entonces, estos errores van incrementando conforme incrementa la complejidad de las imágenes para los tres casos, tanto en el BDE como la variación de la información, como el error de consistencia global, incrementan conforme la complejidad de la imagen incrementa en términos de una segmentación humana, sabiendo que una segmentación humana se considera una segmentación correcta en este caso. ¿Qué es lo que se hizo? Analizando nada más ahorita la métrica de PRI para no ponernos a analizar todas, es una generalización de del proceso que se hizo en todas las otras métricas. Se encontró un fit de los datos de esta línea para poder proponer, de acuerdo con la complejidad de imagen, cómo es la variación humano en promedio, de acuerdo en el caso de la métrica PRI. Por medio de la ecuación de la recta se extendió esto a todo el rango de complejidad completo que va desde 0 a 1. Entonces obtenemos una pendiente y un cruce por cero para cada una de las métricas. Okay, en este caso, ¿qué es lo que se propone? Una fusificación de la evaluación de las métricas, donde el, el valor de complejidad de la imagen nos va a decir a partir de cuándo tienes un desempeño humano. ¿Qué quiere decir en la gráfica donde se trata de la imagen más simple de la base de datos? Como su cruce por cero, en este caso, sería de 0.9116. Si tenemos una complejidad muy baja y nosotros obtenemos un valor arriba de 0.91, vamos a tener un grado de pertenencia a un PRI humano, una segmentación buena. Y conforme vamos descendiendo nuestro PRI, nuestro grado de pertenencia a la métrica PRI humano va descendiendo. Cuando se trata de la imagen más compleja, aquí un 0.83 en la imagen simple no me daría un grado de pertenencia 1 al criterio humano, pero en el caso de la imagen compleja, un 0.83 sí me da un grado de pertenencia al criterio humano, porque de antemano se sabe que el humano va a cometer más errores en las imágenes complejas. ¿Qué es lo que tenemos? Una función de pertenencia en tres dimensiones representado por esta malla. En el caso de las X tenemos el valor de PRI, Y el valor de complejidad y Z el valor de PRI humano. Entonces, dependiendo del PRI que tengamos y la complejidad de imagen, vamos a caer una parte de la superficie que nos diga cuál es nuestro PRI humano de acuerdo a la segmentación, cómo es nuestro desempeño, qué tan humano es nuestro PRI.
En este caso se analizaron diversas maneras de agregación de las métricas y se siguen analizando. El trabajo todavía no se ha concluido en su totalidad. Y la que tenemos ahorita más fuerte sería una media armónica. Tenemos también una media normal y una media ponderada. En el caso de la media armónica, ¿por qué se ha considerado? Y es en la que nos vamos a concentrar, y es la utilizada por medio de la métrica F-measure, porque ¿qué es el resultado de una métrica si una de nuestros resultados pues es cero? Pues en realidad nuestra segmentación pues debería de no ser humana si una de nuestras métricas cae en cero. Normalmente la media armónica es menor que la media aritmética, pero tiene propiedades muy interesantes que por eso fueron utilizadas para determinar el F-measure, la combinación entre el precision y el recal. ¿Qué es el recal sin el precision, sin la precision, o la precision sin el recal? Pues en realidad no debería de tener un valor alto, como si tenemos 0 y 1 no debería ser 0.5, sino tenemos un desempeño de 0 porque en realidad no estamos haciendo las cosas bien. Se están empezando los análisis de este tipo de evaluación para ver qué tan humanos son las segmentaciones, qué grado de pertenencia tiene una segmentación humana, y se están analizando otro tipo de agregación de métricas. De todos modos, se está buscando cuál es la manera correcta de interpretar las métricas para poder decir que tenemos un desempeño humano. En este caso, concentrándonos en la métrica, a la media aritmética de los grados de pertenencia a humanos. A la izquierda tenemos una imagen que fue segmentada por un algoritmo, y estamos diciendo aquí que tiene un grado de pertenencia a la segmentación humana de 1. ¿Por qué? Porque sus métricas son buenas y están dentro de la variación humana. En el caso de la derecha tenemos una mala segmentación porque el humano no tiende a segmentar las regiones uniformes de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra media aritmética y media armónica? En este caso se ven afectadas porque este tipo no es un tipo de segmentación humana. Entonces, ¿qué tanto nos parecemos a una segmentación humana? Para poder contestar esa pregunta de qué es qué es una segmentación correcta. Ok, pues a partir de esto es el trabajo que se lleva hasta ahorita, que falta de concluir esta parte y esta evaluación y poder hacer una contribución por medio de la complejidad de imagen. Y como conclusiones generales, ya para finalizar, pues este trabajo se enfocó en el estudio y determinación de la complejidad de imágenes para su aplicación en la segmentación, como lo dice nuestro título de tesis, ¿verdad? Se analizó la complejidad de imagen desde los puntos de vista computacional humano, y lo cual ayudó a tener un valor de complejidad subjetivo acorde con la definición que estamos trabajando de Snodgrass y Van der Graaf. Se propusieron dos métodos para estimar la complejidad de imagen mediante características visuales. Uno basado en lógica difusa y uno en redes neuronales con correlaciones de 0.85 y 0.87 respectivamente. Estos algoritmos eh, fueron comparados con el estado del arte y se concluyó que tenían un desempeño competitivo, incluso mejor que mucho de la mayoría de los algoritmos, y se trabajó para dar una aplicación práctica a la complejidad de imagen, obteniendo 4 aplicaciones. Una de las aplicaciones actuó como un regularizador en el entrenamiento de la CNN, reduciendo la brecha de generalización. Otra aplicación se enfocó en determinar el número de clústeres necesarios para segmentar una imagen, superando otros métodos del estado del arte en términos de la calidad de la segmentación. Y se analizó si era factible determinar el número de superpíxeles mediante la complejidad de imagen para la segmentación de imágenes. Esta investigación, como lo mencioné anteriormente, condujo a analizar las métricas utilizadas para evaluar la segmentación. Y se propone, por último, una metodología para utilizar la complejidad de imagen y darle significado a las métricas de evaluación de los algoritmos de segmentación de imágenes, basándose en el desempeño humano. Y como conclusión final, pues tenemos que el estudio de la complejidad de imágenes, en nuestro caso particular, se enfocó en reducir la brecha que existe entre el procesamiento humano y el procesamiento de máquina. Y esta es la contribución que podemos observar, que no lo hacemos como la mayoría de la complejidad de imagen que está en el estado del arte, que se utiliza para aplicaciones finales, como que el humano analice qué tan bien está el tablero de los carros, la complejidad, el diseño de interfaces geográficas, si, cómo están hechas las marcas de agua, cómo es la variabilidad de la rutina humana en, en el análisis, en los análisis de psicológicos. Entonces, ¿qué es la contribución que tenemos? Que nosotros lo que estamos tratando de hacer es dar una contribución, no como un usuario final a esta métrica, sino más bien lo que estamos haciendo es proponer que esta métrica, implementarla en los algoritmos para esta subjetividad del humano, incorporarla y poder acercar más el procesamiento de máquina al procesamiento humano. Pues los artículos que tenemos es el análisis del estado del arte de la complejidad de imagen en la revista Receiver,
el artículo de Congreso Internacional del método difuso para determinar la complejidad de imágenes. El método de redes neuronales sigue pendiente de publicación porque no hemos encontrado una revista del giro, porque algunas dicen que son muy ingeniería y otras que son muy del área de percepción, entonces no hemos encontrado una revista. A lo mejor vamos a tender a inclinarnos por una revista de propósito general. Y en el último caso, algoritmo el artículo que está en revisión es el del método para determinar el número de clúster en la complejidad de imágenes, que es el cual